Vamos a hablar con el secretario de la Cámara de Empresarios de Combustible, Raúl Castellanos. Buenas tardes. A Miguel Lasalle y Adrián Salonia los saludamos. ¿Cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, en primer lugar preguntarle qué opina de esta noticia, porque el gobierno va a autorizar este aumento. Sí, en realidad nos ha sorprendido un poco porque sabíamos que iba a haber un aumento en los precios de los combustibles, pero basándonos en el acuerdo que hizo el gobierno con las petroleras a principio de año, donde se estableció una fórmula polinómica de la cual iban a surgir los precios, nuestros cálculos daban otra cifra bastante inferior, por debajo incluso del 3%. Así que cuando nos enteramos de que va a ser del 7,2% en las naftas y el 6% en el gasoil, nos llamó la atención. ¿Le llamó la atención para bien o para mal, Castellano? No, mire, el caso nuestro de las estaciones de servicio caminamos siempre en el filo de la navaja, en el sentido de que si el precio se atrasa, perdemos, y si aumenta demasiado, perdemos ventas, entonces también perdemos. Claro, porque de hecho se había hablado el fin de semana pasado que las naftas aumentaban el 3%, Sí. Casi el 3%, un 2,8, un 2,9 según qué empresa. Ahora, este aumento del 7,2% lleva al menos el precio de la nafta a 20 pesos, que ya de por sí las naftas premium muchísima gente ni llena el tanque porque no les alcanza. Sí, así es. Lleva casi 20 pesos en la capital federal, ¿no es cierto? Donde Claro. está el 9% de las estaciones. Tal cual. En el otro 91% llega a 22 pesos. Exactamente. Sí, es caro y nos preocupa, siempre nos preocupa la variación de las rentas. Nosotros que por suerte no han caído todavía en forma importante, pero siempre nos preocupa que una suba de cierta magnitud, como es esta, pueda repercutir en las Ahora, ventas. Raúl, la suba de la nafta se debe a la exigencia de las petroleras, aumenta el dólar y ahí es donde las petroleras exigen el aumento. ¿Ese será el mecanismo? Mire, el mecanismo es un mecanismo bastante complejo. Se estableció una fórmula en la cual participaban la cotización del dólar, el precio del petróleo y el precio de los biocombustibles. Cada uno de estos segmentado de distintos tipos de combustible, etcétera. Esa fórmula arroja un incremento de casi el 3%, ¿no es cierto? Luego hay un artículo que hablaba de una recomposición de precios para compensar de alguna manera la diferencia que hubo el año pasado entre la inflación y el aumento de los combustibles. Los combustibles aumentaron un 31% el año pasado y la inflación fue un poquito más del 40%. Yo entiendo de que en función de esa diferencia es que se ha llegado a este porcentaje. O sea que el aumento sería del 3% y con eso también estarían al filo de la navaja. Pero si hablamos de una recomposición a lo que se ha perdido el año pasado, sería este 4,2% que se aumenta un poco más. Yo entiendo que eso es lo que ha ocurrido. Sí. ¿Y ustedes continúan estando al filo de la navaja con este 7,2%? Bueno, hay que esperar a ver qué pasa. Es difícil prever el comportamiento del consumidor, ¿no es cierto? Nos preocupa. Nosotros con el 3%, digamos que nos sentíamos cómodos. Vamos a ver qué pasa con este porcentaje un poco mayor, a ver si repercute en las ventas o no. Raúl, usted es empresario, es representante de una cámara muy importante. Yo quiero preguntarle a usted cómo está viendo el país, independientemente del sector que maneja y representa. Bueno, lo estamos viendo con expectativa, con un poco de preocupación también. Creo que se están haciendo algunas correcciones que había que hacer, pero está habiendo, digamos, efectos colaterales que nos preocupan, ¿no es cierto? Como ser la inflación, que todavía se mantiene alta, y como ser estos incrementos de tarifas y de productos con el combustible que pegan fuerte y nos dejan alguna preocupación. Claro. Sí, porque recién decías vos, Abigail, que hay ciudadanos que van a cargar nafta, no llenan el tanque y le dicen al playero, esto me lo comentó un playero, cargame 200, 300 pesos. Siempre... Esta metodología comenzó a suceder hace poco tiempo, Castellanos. Sí, en realidad hace bastante tiempo que la gente cuida Claro. el peso con el combustible, ¿no es cierto? Pensamos que hoy para llenar un tanque necesitamos más de 1.000 pesos. Exactamente. Entonces, en realidad hace mucho tiempo de que ese tema de llenarme el tanque no existe más, ¿no es cierto? No. Pero sí existe la costumbre de mucha gente de no pedir litros, sino pesos, ¿no es cierto? Cargame 400 pesos. Y bueno, ahora los 400 pesos reportan menos litros. Castellanos, muchísimas gracias por estos minutos. No, por favor, hasta luego.